Hola, muy buenas tardes, días o noches, donde se quiera que se encuentren. Quisiera decirles que este es otro video de Guía UNAM, el agua. Es de tema también de biología y química. Es muy importante que sepan este tema porque les puede venir en lo que es su examen. Y también aquí te voy a dar unos consejos que debes aprender, como también un pequeñito banco de preguntas. Espero que les guste este video y porque no quiero que este video sea más grande, vamos con lo siguiente, ¿va? El tema es agua. Por favor, pongan mucha atención, hagan apuntes y vamos con lo siguiente. Una vez visto lo anterior, tenemos que saber qué es el agua. Aquí tenemos la definición y algunas características que yo recomiendo que te las aprendas muy bien, por eso te las pongo en amarillo, porque suele repetirse ese tipo de preguntas. Eh, Vamos con lo siguiente, ¿va? ¿Qué es el agua? Es aquella sustancia que está en el estado líquido de la materia. También podemos decir que no tiene color, ni olor, ni tiene sabor, y es incolora. Y está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, o sea, conocido como el H2O. Aquí como lo observas, ¿no? Dos, de hidrógeno y una de oxígeno. Básicamente es también una molécula de tipo polar, pero fíjate, quiero que te... Aquí luego UNAM te pregunta sobre qué tipo de molécula es el agua, si polar o no polar. Recuerda que si no te viene polar, te puede venir dipolar, ¿sale? He visto que luego esa preguntita que te da UNAM, este, tiende a cambiar. También tenemos que el agua tiene un ángulo de 45.5 astroms. Sí, aquí sé que dice 105, pero en varias fuentes de consulta que hice, bueno, una investigación, vi que todos señalaban que era 145 astroms. Eh, esto, este, esto pues casi no te lo preguntan, te preguntan lo que vas a ver a continuación. Fíjate, cosas que debes de saber del agua. Se encuentra unido a enlaces covalentes. También podemos decir que cada una de las moléculas se une a puentes de hidrógeno, o sea, el agua se une a otras moléculas de agua por medio de puentes de hidrógeno. Y el peso molecular del agua es 18 gramos mol. Si tú no sabes sacar todavía el peso molecular, te recomiendo que lo hagas, que empieces a investigar este tema de peso molecular, porque luego la UNAM te va a dar ejercicios en los cuales tienes que sacar lo que es el peso molecular. Una vez visto esto, recuerda que el peso del agua es 18 gramos mol. También tenemos lo que son los tres estados de la materia, que es el líquido, sólido y gaseoso. Ahorita lo vamos a ver a continuación, pero también recuerda que tienes otro cuarto estado de la materia, que es el plasma, ¿no? Fíjate, eso pues es fácil de recordar porque si no te pueden preguntar, eh, dime el primer estado o el segundo estado o si no el cuarto, pero el cuarto es el plasma, ahorita se los pongo en presentación. Mientras vamos con las siguientes características del agua. Su fusión es a 0 grados, o sea, es cuando se congela. Cuando llega a los 0 grados básicamente se congela. El punto de ebullición es a 100 grados, es cuando básicamente hierve el agua, o sea, saca el humito, el vapor. Después también podemos decir que disminuye al congelarse y aumenta su volumen. Cuando el agua, eh, aquí tenemos lo que es el líquido, ¿no? Una gotita. Cuando ella disminuye lo que es su temperatura, lo que provoca es que también aumenta lo que es su volumen. Un ejemplo, es como los fruxis congelados. Ustedes meten un fruxi en estado líquido al congelador y cuando lo sacan, el fruxi congelado, básicamente, tiende a ser ovalado de abajo. Es porque al congelarse, el fruxi tiende a aumentar su volumen y es por eso que lo ven como ovalado cuando ya lo sacan del congelador. Después tenemos que tiene alta capacidad calorífica y el agua representa entre el 65 y 75% del agua corporal, o sea, de los humanos, ¿no? Muy importante que tienes que tener en cuenta lo que son enlaces covalentes, los puentes de hidrógeno y el peso molecular, porque a veces en lo que es UNAM se llega a repetir este tipo de preguntas. Tal vez te puedan preguntar, la molécula de agua se encuentra unida básicamente, a enlaces covalentes. Si te pregunta de enlaces, bueno, si tus respuestas son enlaces, ¿por qué
¿Cómo se unen las moléculas de agua? Ah, pues por puentes de hidrógeno. Dame el peso molecular del agua. Ah, pues ya sabes, 18 gramos mol. Y también si te piden lo que es el cuarto estado de la materia, aquí lo tienes, o sea, cuarto estado de la materia, el plasma, y un ejemplo es el sol, un ejemplo. También te puedes aprender lo que son los tres estados de la materia, y esto te va a salvar de lo que es tu examen, ¿sale? A tu próximo examen. Vamos con la siguiente diapositiva. Una vez visto esto, vamos con la siguiente, ¿vale? Más cosas sobre. Ahora, una vez visto lo importante, y espero que sí te lo aprendas porque neta, te va a venir en lo que es tu examen, te voy a dar otras pequeñas cositas que debes de saber del agua, ¿no? Un tema del agua bien estructurado. Vamos con lo siguiente. Hablemos de agua. Se encuentran en lo que es los tres estados de la materia y es aquella que integra la triósfera. Hay tres tipos de agua. Agua marina, agua dulce, agua salobre. El agua marina tiene alto grado de salinidad, así como cuando vas a Veracruz. El agua dulce, poco grado de salinidad, agua salobre, mezcla de agua y salinidad y tiene un grado intermedio de salinidad, o sea, no está tan dulce ni tan salada, ¿sale? Pero en esas aguas también va a haber básicamente seres vivos, ¿no? En las que lo habitan. Fíjate, en lo que es en las no aelinos, no, esos seres vivos, o sea, los pececitos, no soportan lo que son este tipo de aguas. Si tú metes un pez a lo que son aguas con gran grado de salinidad, el pez se va a morir porque básicamente ellos no aguantan lo que son el agua salada. Pero tenemos otro tipo de pececitos. A ese tipo de pececitos se le llama euralinos, que sí soportan el alto grado de salinidad del agua. Recuerda muy bien esto. También tenemos otro tipo que son las alobacterias. Son aquellas que pueden estar en altos grados de salinidad. Miren, aquí tenemos el gran mar rojo. Este es muy conocido porque si tú quieres meterte a nadar, tú vas a flotar automáticamente. ¿Por qué flotas? Obviamente flotas porque gran, la gran cantidad de sal que hay en ese mar, pero también en ese mar habitan lo que son seres vivos como las alobacterias, o sea, bacterias chiquitas que aguantan este grado de salinidad. Es mucho este grado de salinidad que hace que tú básicamente flotes. Y tú puedes comprobar esto si tú haces un experimento de un huevo con la sal. Eh, Metes lo que es el huevo y le viertes mucha sal, lo mezclas y básicamente el huevo automáticamente va a flotar por el grado de salinidad que tiene el vaso. Por eso, en el Mar Rojo, el alto grado de salinidad, tú puedes flotar con ese alto grado de salinidad. Bueno, visto esto, esto pues es como algo extra para el tema de agua, pero pues, ¿por qué se puede flotar en el Mar Rojo? Obviamente por el alto grado de salinidad que tiene ese mar. Muy importante que sepas. Ah, otra cosa que te recomiendo es que investigues de qué otra manera se le llama al mar, mar amarillo, creo. Amarillo, río amarillo. Eso suele atenderse amarillo, ¿sale? Atenderse a repetir en lo que son exámenes a UNAM. Por favor, investigalo. Créeme que te va a ser de mucha ayuda. Y pues vamos con la siguiente diapositiva. Les juro que lo demás es algo rápido. Aquí tenemos la respuesta. Ahora vamos con el tema de tensión superficial y es muy importante que lo sepas porque llega la coincidencia que la imagen que ves ahí te la preguntan. O sea, no te preguntan la imagen, o sea, ¿qué ves aquí? No, te preguntan ¿por qué el mosquito no se puede hundir básicamente en el agua? Fíjate, se llama la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial de un líquido se debe a la atracción entre moléculas de H2O. Pero, ¿cuáles son las causas de la tensión superficial? Las causas de la tensión superficial del agua son las fuerzas de los puentes de hidrógeno dentro de las moléculas de agua, aunque también depende de la naturaleza, medio ambiente y su temperatura. Fíjate, aquí básicamente lo que son las moléculas de agua se atraen por medio de los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno básicamente forman una capa. Esto es como un colchón, donde básicamente
tú tienes que romper esa capa. Fíjate, aquí hay un ejemplo. Fíjate, para que los nadadores, pues obviamente rompan esa capa, se tienen que echar un clavado así, rompiendo lo que es la capa. Pero ¿qué pasa? Miren, aquí está la capa, se ve muy bien la tensión superficial. En pocas palabras, la tensión superficial es cuando las moléculas de agua se juntan y ofrecen una mayor resistencia. O sea, la tensión superficial. La tensión superficial es cuando las moléculas básicamente de agua se juntan y ofrecen lo que es esa tensión. ¿Y qué pasa si no rompes esa tensión? Mira, fíjate, aquí esta mujer no rompió lo que fue la tensión superficial y ve cómo cayó. Obviamente, pues le va a doler, ¿no? Porque no rompió lo que es esa tensión superficial. Pero aquí este nadador, como se aventó directamente, rompió lo que fue esta capa y entró más rápido. Cosa que si vemos el ejemplo del mosquito anterior, si pueden repetirlo, la tensión superficial, es por eso que el mosquito no se puede hundir, porque esa tensión superficial no ha sido rota, ¿sí? Y eso es muy importante que lo sepas porque en tu examen de UNAM te va a venir, no te va a venir obviamente el mosquito así como lo representé ahorita, sino que te van a preguntar sobre por qué el mosquito no se puede hundir. Obviamente ya sabes, por la tensión superficial, o sea, cuando las moléculas de agua se juntan, ¿vale? Vamos con lo siguiente. Una vez visto lo anterior, vamos con lo que son los estados de la materia. El líquido, básicamente, aquí como ven, aquí se representa, no tiene lo que es forma propia, adquiere la forma del recipiente que los contiene, obviamente tienen volumen, ocupan un espacio limitado, las partículas están desordenadas y pueden desplazarse unas sobre otras. ¿Qué quiero decir con esto? Es que las moléculas básicamente tienen libertad. Aquí las moléculas puedes tú tener otro vaso y echarle el vaso, supongamos que es de los Minions, y si tú viertes esa agua en lo que es ese vaso, ¿qué va a pasar? Pues va a adquirir la forma en lo que tú lo estás virtiendo. Pero ¿qué pasa si tú pones ese vaso de agua a lo que es la temperatura a 0 grados? Bueno, a 0 grados, o sea, cuando se va a congelar, lo metes al congelador básicamente, va a pasar al estado sólido. Y ese estado sólido, ¿qué pasa con estas partículas? En vez de tener libertad, van a empezar a ordenarse y también van a vibrar entre ellas, formando lo que es el estado sólido. Tiene forma, y mira, fíjate, tiene forma propia y ocupa un volumen determinado. En los sólidos las partículas están muy cerca y ordenadas, casi no tienen lugar para moverse, solo vibran básicamente entre ellas. Los sólidos no pueden comprimirse, si se presionan no cambian su forma. Esto es cuando tú lo metes a lo que es básicamente cuando tú le bajas la temperatura a lo que es el líquido. Pero ¿qué pasa si incrementas la temperatura en un líquido? Ah, pues va a pasar a lo que es el estado gaseoso, lo que conoces como vapor, ¿no? Cuando haces un café, ¿no? Cuando hierva el agua, no tiene volumen ni forma propios, adquieren la forma del recipiente que contiene y ocupa todo el espacio posible. En los gases, las partículas que los conforman están muy distantes entre sí. Haz de cuenta que estas partículas, si tú tienes un líquido y lo pasas a gaseoso, las partículas, en vez de estar libres entre sí, ahora van a tener más espacio, pero todas van a chocar entre sí. Chocan entre sí y generan lo que es el estado gaseoso. Después, una vez dicho esto, también los gases se comprimen con mucha facilidad más que los líquidos. Fíjate, después si otra vez pasamos al estado gaseoso e incrementamos más la temperatura, o sea, le metemos más calor, ¿qué va a pasar? Pues que se va a convertir en lo que es un estado plasma. El plasma es conocido como el cuarto estado de la materia, muy importante que lo sepas, y es un gas en el cual se ha dado la energía, ha llegado al punto en que algunos electrones se liberan de los átomos que forman el gas. Eh, siguen conviviendo tanto los electrones liberados como los átomos convertidos en iones. Básicamente aquí es cuando ya incrementas, este estado se da cuando otra vez incrementas este estado. Supongamos a este estado del gaseoso le incrementas más temperatura. Ah, pues ¿qué pasa? Se convierte en un estado plasmático. Un ejemplo de plasma sencillo es el Sol, como te lo había nombrado aquí.
el Sol. Ahí vas a encontrar lo que es el plasma. ¿Qué te pueden preguntar aquí? Y esto es lo importante. ¿Qué te pueden preguntar en el examen del UNAM? Tal vez te puedan preguntar sobre los 3 estados de la materia, que ya los conoces, el sólido, líquido y gaseoso. Pero a veces te pueden preguntar de solamente uno. O sea, ¿cuál es el cuarto estado de la materia? Ah, pues el plasma. O te pueden preguntar, es aquel, ¿cuál es el primer estado de la materia? El sólido, ¿no? Tú debes ya saber estos conceptos, pero pues te los recuerdo por si no lo has estudiado. Vamos con lo siguiente. Tenemos los cambios de estado. En estos cambios de estado, básicamente tenemos cuando ya el sólido pasa a líquido, ¿cómo se llama eso? Fusión. Cuando el líquido pasa a gaseoso, se llama vaporización. Oye, y preguntarás, ¿por qué estas flechas están en rojo y estas están en azul? Ah, las flechas que están en rojo es cuando tú incrementas lo que es la temperatura. Por eso están en rojo, pero cuando están en azul es cuando disminuyes la temperatura. Fíjate, cuando tú aumentas, aquí tenemos el cubito, cuando tú aumentas esa temperatura se llega a un estado de fusión, donde el agua pues se hace líquida. Pero ¿qué pasa si incrementas esa agua? Llega al estado de vaporización y se convierte en ¿qué? Gaseoso. Pero hay veces donde los sólidos no pasan agua, sino eso se le llama sublimación progresiva o volatización, donde el sólido automáticamente pasa a lo que es el estado gaseoso. ¿Sale? Muy importante que sepas esos conceptos porque tal vez te puedan decir es cuando pasa del sólido al gaseoso, que es subliminación, o del líquido a gaseoso, que es vaporización. Tenemos también lo que es cuando tú disminuyes la temperatura. Ahora vamos a empezar con básicamente el gaseoso. El gaseoso, al disminuir la temperatura, lo conviertes en un estado líquido. Y eso se conoce como condensación. Una vez que ya está en estado líquido, lo vuelves a disminuir la temperatura y se va a convertir en lo que es el estado sólido, la solidificación. Esto ya llegando aquí, pero hay veces donde el gaseoso pasa directo a lo que es el sólido y eso se le conoce como sublimación regresiva, ¿sale? Esto es importante que lo sepas porque luego la UNAM o UAM te preguntan esto. Por favor, apréndetelo. Y como este es un video, no lo quiero hacer tan largo, vamos con lo siguiente, ¿va? Una vez visto lo anterior, tenemos lo que es el ciclo del agua y son tres pasos: evaporización, condensación y precipitación. Rápidamente, obviamente aquí cuando se da evaporización es que el sol está calentando el agua de mar, básicamente. Aquí pongo un ejemplo. Esa evaporización se va a lo que es la condensación, o sea, forma lo que son nubes, y esa formación de nubes, ya al tener mucha formación de nubes, va a generar lo que es esas partículas. Va a haber reacciones básicamente en las nubes, donde después esas nubes ya van a sacar lo que es la lluvia, y miren, cae la lluvia, y una vez caída la lluvia, pasa lo que es a la tierra, ¿no? Pero hay veces donde esa misma agua se filtra, y es donde aquí las plantitas toman agua, y ahí después, como se filtra alguna agua también, pues vuelve a lo que es el mar, supongamos, o río. Y otra vez empieza el proceso. Esto de ciclo del agua te lo cuento muy rápido. ¿Por qué? Porque en UNAM casi no se repite lo que es este ciclo, pero pues este es un tema de agua y es mejor que lo sepas. Bueno, vamos con lo siguiente. Aquí te dejo un pequeñito banco de preguntas. Hay algunas preguntas que no están contestadas, como esta y esta y esta. Lo que es los 3 estados de la materia y lo que es qué es tensión superficial, esto ya lo vimos en el video, puedes contestarlas tú. Pero lo que menciona las etapas de la interfase, te recomiendo que investigues cuáles son esas etapas, porque es muy importante que sepas que a veces este tema de reproducción celular se repite. De hecho, es un tema de reproducción celular. Y por favor, aprende de esas etapas porque esas etapas son muy importantes y te las pueden preguntar. Por favor, apréndelas, investígalas y nos vemos en el siguiente video. En la siguiente diapositiva voy a dejar las referencias. Y bye. Suscríbanse.
y nos vemos. Aquí tenemos lo que son las referencias, también me basé un poquito de la guía Conamac. Por favor, suscríbanse y compartan el video porque voy a estar subiendo un poquito más de preguntas, bancos de preguntas. eh, Comenten qué tema más quieren y por favor, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.